Hola, buenos días. Un miércoles más en los miércoles de San Antón. Como ya sabéis, encuentros culturales y sociales bajo las paredes y las columnas de esta iglesia y, como siempre, de la mano de Mensajeros de la Paz y del Padre Ángel. Los encuentros lo que pretenden ser es convertir a esta iglesia en un meeting point, el punto de encuentro de mucha gente que no tenga que ser forzosamente religioso. Hoy hablamos de un tema que me parece que es apasionante y de una trascendencia en el mundo excepcional. Los Juegos Olímpicos de Barcelona del año 92, hace ya un montón de años, pasarán a la historia por su grandiosidad, por representar a un país, España, a una comunidad, Cataluña, y a una ciudad, Barcelona, jóvenes, democráticas y libres, que junto a la Expo de Sevilla marcaron un hito en nuestra historia reciente. Fijaos, en los Juegos Olímpicos de Barcelona compareció una única Alemania, después de cerrar las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Volvió a la cita olímpica Sudáfrica, que había sido excluida de la comunidad internacional por su política de apartheid. Pero Barcelona pasó además a la historia, el Dream Team de los Estados Unidos. Y además para España fue algo excepcional. Se consiguieron 22 medallas, 13 de ellas de oro. Yo presencié aquellos clamorosos 1500 de Fermín Cacho. Fue posiblemente la mejor Olimpiada de la historia. Los Juegos de Moscú de 1980 tuvieron también voluntarios, aunque en un régimen como lo era entonces la Unión Soviética, lo de voluntarios habría que, cuando menos, matizarlo. Pero fue Barcelona la que fue visionaria. ¿Por qué? Porque entendió que sin la participación de gente joven que colaborase, los Juegos no serían posibles. Reclutó a 130.000 voluntarios, los seleccionó, los preparó y finalmente 35.000 fueron los que acometieron todo tipo de funciones, desde el acomodo de espectadores, atención a los atletas, información a turistas, distribución de material. Con el voluntariado de los Juegos Olímpicos de Barcelona, estos Juegos pudieron arrancar y triunfar, o desde una perspectiva contraria, sin el voluntariado no se hubieran podido celebrar. Fueron la columna vertebral de su colosal éxito. Desde entonces no hay cita olímpica sin voluntarios. Pero no cualquier voluntario, únicamente los que condicionan los requisitos imprescindibles del voluntariado: altruistas, solidarios, entusiastas. Esta es la esencia para la comprensión del voluntariado. Pero es que resulta que si fue importante en las citas olímpicas y en el deporte en general, el movimiento del voluntariado se ha extendido por todo el mundo. Las asociaciones de cualquier índole, las ONG, los gobiernos se valen de él y dan a la vida de los vulnerables y a la propia de los voluntarios una dimensión nueva, cercana y cálida, hasta ahora desconocida y profundamente satisfactoria. Bueno, pues ¿quién nos va a hablar de los voluntarios? Pues nada más y nada menos que Blanca Díez, que es amiga de esta casa, es amiga de San Antón y es la responsable del voluntariado de Mensajeros de la Paz. Madre de 3 hijos, licenciada en Económicas, desde muy joven, lo sigue siendo desde luego, se aprestó al mundo del voluntariado yendo a África y allí contactó con Mensajeros de la Paz y con el Padre Ángel. Desde entonces la unión ha sido fructífera y la colaboración máxima. Blanca, vamos a definir empezando por ¿qué es un voluntario para distinguir de otro tipo de ayudas que puede prestar otra gente, pero que no conforman los conceptos del voluntariado?
Bueno, buenos días y muchísimas gracias por invitarme, Federico. Es un gusto tener aquí una conversación contigo esta mañana y además me encanta la entradilla que has hecho porque define perfectamente los comienzos del voluntariado, al menos en España, un voluntariado ya más profesional. Justo en el año 1996 fue la primera ley que se hizo del voluntariado en la que ya se estructuró un poco los derechos, obligaciones, tanto de los voluntarios como de las entidades. Está claro que todos tenemos el derecho de poder participar de una manera activa en la ciudadanía. Eso es lo que es el voluntariado, de una manera solidaria, altruista y siempre a través de alguna entidad, para que sea un trabajo conjunto que se hace para la sociedad. ¿Para qué? Pues para luchar por un mundo más justo, sinceramente. Yo creo que tiene un lado vocacional o un lado que todo ser humano tenemos esa necesidad de saber ayudar y necesitamos que nos canalicen ese tipo de ayuda y poderlo hacer en equipo. Parece claro que el gobierno, los gobiernos en general, no el español, todos, no pueden acometer todas las tareas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo clarísimo que es el IVA. El ciudadano se ha convertido, por el imperativo de la ley, en el cobrador del gobierno, que tiene que cobrarlo con el que hace negocios, etcétera, etcétera. Tengo la impresión de que el voluntariado es algo parecido, pero el que detrae el IVA para luego declararlo lo hace porque no tiene otra obligación y, sin embargo, el voluntario es altruista, no tiene ánimo de lucro. Totalmente, sí. Yo creo que hay varios valores que unen al voluntariado y uno de los principales, por no decir el principal, es la libertad de elegir el ser voluntario o voluntaria. Está la tolerancia, está el compromiso y efectivamente no es una necesidad de tengo que trabajar, no, esto lo hago porque quiero y porque además tengo una conciencia social que me hace que ya que puedo contribuir a la creación de un mundo más justo o luchar contra las injusticias. Partiendo siempre de una exigencia ética personalísima. Totalmente. Sí, efectivamente, como te comentaba, en el 96 hubo la primera ley del voluntariado en España que se reformó en el 2015 y deja muy, muy bien definidos cuáles son los derechos y las obligaciones tanto de las personas voluntarias como de la entidad, y creo que es muy importante porque esa frase de, bueno, yo como soy voluntario o voluntaria voy cuando puedo. No, hay un compromiso, hay un respeto hacia el equipo con el que trabajas y eso hoy en día yo creo que todo el mundo lo ha interiorizado y así es mucho mejor y más fácil gestionar el voluntariado. Hablábamos off the records de una película que ambos recordamos, Demonios en el jardín, interpretada por la estupendísima Concha Velasco, una mujer, creo recordar que viuda, acomodada, que fundamentalmente está harta de la vida y decide irse a lo que antes se llamaba las misiones, va a África y le pregunta a un amigo, pero bueno, ¿tú qué tienes que ver con los negros? Y dice, a mí los negros me traen sin cuidado, yo quiero ocupar mi vida. Va a África y vuelve transformada. Es otra persona la que vuelve porque el voluntariado la rescata de la atonía de su vida. Ese puede ser un principio que da origen a todo. Sí, y además yo creo que antiguamente efectivamente nos pensábamos que era por eso, estoy harta. No, es que tú tienes una inquietud, tienes una vocación y que igual no ha llegado tu momento en la vida y llega pues por una jubilación, por un desencuentro, pero luego te revuelve todos tus valores. Bueno, la ley del 96, en términos muy genéricos, ¿qué es lo que venía? Bueno, primero supongo que definir un estatus sí, y legalizar una situación de trabajadores sin ánimo de lucro, pero sujetos a derechos y obligaciones. Efectivamente, sí. Además, en esa, no tan al principio, pero ya en el 2000 y pico también se hizo el estatuto del cooperante, que es muy diferente. Cooperante sí que es la persona que trabaja en el exterior, pero es remunerada por ese trabajo, un trabajo social. Pero luego está la figura del voluntariado, que es muy importante, como tú has dicho, muchísimas acciones. Mensajeros de la Paz sin el voluntariado, pues muchos de los proyectos no los podíamos llevar a cabo. Entonces, regular y estructurar, como te comentaba, cuáles son nuestros valores. Prácticamente todas las entidades tenemos los mismos valores. El que sea un trabajo a través de una entidad de acción social, como decíamos, libre, tolerante, de compromiso, de trabajo en equipo. La del 2015 yo creo que ha dado como un paso más adelante en profesionalizar esos derechos y obligaciones, no en pensarnos de yo soy muy bueno y hago un voluntariado, sino yo tengo una inquietud en mi vida, creo que debo hacer algo por esta sociedad y además tengo un compromiso que debo de cumplir, igual que la entidad tiene un compromiso de informar, formar,
y hacer toda una serie de documentación que hoy en día, dado que es una profesionalización como otra cualquiera, el voluntariado, pues tenía que estar regido. El libro que publicó el Padre Ángel, Un mundo mejor es posible, decía que desde hace algún tiempo hay en el mundo una conciencia que ha surgido muy recientemente. Antes las guerras no sorprendían porque el estado natural de las personas era la guerra. Lo mismo ocurría con el hambre, las desgracias, la falta de derechos fundamentales y tal. Pero hoy, de repente, ha habido un virus ético y nos repugna la situación de guerra y, sobre todo, nos repugna la situación de la injusticia, el hambre, la vulneración. Ese quizás sea el origen del auge absoluto del voluntariado, donde antes no había. Ahora de repente el movimiento se ha convertido maravillosamente en masivo. Sí, totalmente. Tanto la comunicación con los medios de comunicación, cómo se transmiten las noticias. Y antiguamente veías la foto del niño negrito en la televisión y de eso te pensabas que quedaba muy lejos. Yo creo que la globalización del mundo, este virus, nos ha hecho ver que todos somos iguales, con nuestras diferencias, pero que todos somos vulnerables. Entonces, que hoy tú estás aquí, pero mañana puedes estar en otra situación en la que necesites ayuda. Como dice el Padre Ángel, a todos nos han enseñado a dar, pero no a saber pedir. Y hay momentos en la vida, creo que este año nos lo ha demostrado a todos, que hay que ponerse siempre en la piel de la otra persona cuando haces este tipo de actividad voluntaria, porque no estás ni por encima ni por debajo de la persona, estás con una persona que tiene un problema en ese momento y tú tienes la suerte de poder ayudarla. ¿Cuáles son las situaciones que el voluntariado afronta? Me imagino, claro, el hambre institucionalizada en muchos países, en muchas bolsas de pobreza, incluso en España, nos duela o no, pero también hay voluntariado esporádico que atiende a desastres naturales. Sí. Explícalo. Sí, efectivamente, además nos preguntan mucho qué tipo de voluntariado. Yo empezaría por el voluntariado deportivo, como hemos empezado en la entradilla, y es verdad, o sea, hoy en día se están organizando muchas carreras, muchos retos. A raíz del coronavirus se organizaron retos deportivos estando en casa, se juntó la dificultad que teníamos todos confinados, la necesidad de ser solidarios en un momento en el que sabes que el mundo está cambiando, y el deporte. A mí me parece una expresión preciosa de cómo ahora todos podemos colaborar juntos. Luego está el voluntariado cultural, para conciertos, para cualquier actividad de ONGs o entidades que se dediquen a eso. El voluntariado de cooperación, gente que tiene un tiempo o una profesión que sabe que puede dedicar en un momento de su vida, no como profesionales, pero sí como voluntariado, aplicando su profesión. Ese también es otro tipo de voluntariado. En Mensajeros, pues tenemos diferentes tipos de voluntariado porque las actividades son muy diversas. Estamos allí donde se nos necesita y podemos ayudar. Entonces yo siempre digo que el voluntariado es la fiel imagen de lo que es Mensajeros. Es una familia, somos una familia, nos conocemos ya todos, y el que entra en Mensajeros como voluntario lo tiene muy difícil para salirse, no porque no lo dejemos, que por supuesto la ley y lógicamente nuestra manera de trabajar, la persona puede abandonar cuando lo necesite, pero porque tiene ese cierto enganche de estamos todos con una misma idea, con una vocación parecida y sabemos que aquí podemos hacer algo. Y algo que me parece fundamental, que muchas veces el voluntariado, al enfrentarse a situaciones de riesgo, arriesga su propia vida. Recuerdo el terremoto terrorífico en Puerto Príncipe, en Haití. El Padre Ángel, por cierto, estuvo 3 días después del terremoto. Nadie le había asegurado al Padre Ángel ni a ninguno de los voluntarios que fueron a echar una mano que no se podría ver réplicas y, por lo tanto, un riesgo. Sí, yo creo que el voluntariado saca lo mejor del ser humano, sinceramente, en todos los momentos tranquilos en los que tienes tú ya tu compromiso semanal, como en los momentos de emergencia. También ha sido impresionante cómo el 20 de marzo, o sea, 5 días más tarde de que nos confinaran, había un grupo muy estable de voluntarios que, ante todas las dudas que teníamos todos, que te daba miedo salir en coche por si acaso, ahí estuvieron porque la gente más que nunca nos necesitaba. Y meses más tarde luego lo pensamos en equipo y decimos, la verdad que ni sabíamos ni cómo se transmitía, y ha salido un estudio de la Plataforma Voluntariado de España que el 89% de los voluntarios encuestados que trabajaron en marzo y en abril no se han contagiado de coronavirus ni lo han pasado.
Pues ahí lo dejo. Supongo que será una actitud, se desarrolla una especie de actitud Sí. frente a la vida, frente a los problemas. Sí que es verdad que el compromiso tanto de la entidad, nosotros enseguida estuvimos muy en contacto con todas las plataformas de voluntariado de qué medidas tenemos que tener en cuenta, se redujo la cantidad de personas que íbamos a realizar las actividades que pudimos readaptar y que se hicieran de manera virtual. Es verdad que ahora el voluntariado virtual está en auge y yo creo que viene aquí para quedarse. Entonces los proyectos que hemos podido, como el teléfono dorado, se readaptó, pero los que son de estar al pie de la calle con personas que en ese momento que ya venían siendo vulnerables porque ya venían de programas de una situación muy difícil, pues ahí estuvo el voluntariado y se mantuvieron los proyectos. Y voluntarios, ¿cómo decir?, espontáneos. ¿Cuántas enfermeras, cuántos sanitarios, cuántos médicos ya jubilados se tiraron al ruedo del COVID? Totalmente. Otro momento importantísimo, yo creo, en la época del ser humano es eso, cuando te jubilas y puedes dedicar todo lo que tú has hecho, ¿qué te voy a contar, no? Sí. a una acción de movilizar a la ciudadanía. O sea, es algo precioso, me parece como ya la guinda a una vida completa. Y sin premio material, me refiero. Luego hablaremos sí, de los bienes espirituales. Bueno, ¿cuál es el perfil del voluntario? Con tu experiencia del voluntariado en Mensajeros, ¿qué edades, por sexos, cuál es el perfil? Sí, mira, es verdad que luego cada entidad o a la acción que se dedica yo creo que tiene un perfil diferente. El perfil de Mensajeros hace unos años era personas, tanto hombres y mujeres, de mediana a avanzada edad, muchos de ellos jubilados, y con una media de estar en Mensajeros 10 o 15 años. O sea, teníamos un antiguo embajador que venía todos los viernes andando a atender su teléfono dorado y llevaba 25 años en el teléfono dorado. Creo que esta crisis sanitaria, social, etcétera, etcétera, ha removido, y lo que sí que hemos notado es mucha gente joven que quiere hacer algo, colegios, universidades, los propios chicos que te llamaban, o chicas, decían, oye, que es que yo quiero hacer un voluntariado, yo soy joven, yo no soy persona de riesgo. Es verdad que ahí se hizo una selección, lógicamente, pero de las propias personas, las personas mayores con alguna problemática, son personas que se han quedado, pero como dice Elena, estamos aquí en la recámara, en cuanto nos vacunen nos vuelves a tener ahí. Entonces, sinceramente, son hombres y mujeres ahora mismo de cualquier edad, y con una estructura ya muy bien formada y muy bien trabajada gracias a las plataformas de voluntariado, el trabajo en red. Se decía que los poetas que no van abanderados en contra del sistema no son poetas. Es decir, el poeta tiene que luchar contra el sistema. ¿En alguna medida no crees que el voluntario, al asociarse generalmente a las organizaciones no gubernamentales, en alguna medida tiene un aspecto de rebeldía? Sí, y además a mí me gusta, por ejemplo. No, es quizá el más bonito aspecto. Yo he de decir que una cosa muy bonita que ha habido, y aprovecho por si me oyeran alguno de ellos, es en los momentos más duros que además intentó polarizar, o nos polarizamos unos y otros a nivel político, este era nuestro punto de encuentro. Nadie hablaba de política, estábamos aquí por una injusticia que nos estaba afectando a todos, que todos teníamos nuestros problemas, pero ahí estábamos. Y en ningún momento se habló de si unos y otros, no, estábamos por un tema de injusticia social que queríamos apoyarlo. Entonces sí que ya hay un lado ahí de rebeldía, a mí me da igual lo que me digan, yo estoy haciendo esto. La siguiente pregunta es la que tú me has inducido. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes de motivación? Me imagino que una desgracia puntual, sí, una desgracia personal, etcétera, etcétera. Esas, por ejemplo, y la soledad también muchas veces. Esto también es una manera de, bueno, yo me siento solo y sé que puedo aportar el acompañar a otra persona. Yo creo que la fundamental es la inquietud también. Y por eso es muy bonito ver cómo la juventud cada vez quiere hacer este tipo de funciones, cómo las empresas, que yo creo que es muy importante también hablar de ellos, cómo la conciencia social está ya en nuestros genes, pero ha salido adelante y todos tenemos esa necesidad de poder hacer algo. Porque no olvidemos nunca que el voluntariado es esencialmente altruismo.
sin esperar ningún tipo de reconocimiento oficial. Efectivamente, pero en las reuniones que hacemos de voluntariado, lo digo eso porque además lo marca la ley, pero siempre digo, no os olvidéis que recibimos mucho más de lo que damos. Yo he tenido la suerte de ser voluntaria en cooperación en África y también aquí, y es verdad que es algo que no tiene precio. Es un sentimiento personal que eso te lo llevas tú, y alguna vez nos ha pasado con algún usuario, porque con los usuarios también somos familia, es lo que tiene ser mensajeros de la paz, pues han llegado a cobrar la renta mínima. Mañana voy a invitar a todos los voluntarios. O sea, se nos llena y siempre digo, no hay que decir, no, por favor, a mí me vas a invitar porque tiene todo su derecho y además le apetece. Pero siempre me quedo con esa frase, no te preocupes si yo recibo muchísimo viniendo aquí día a día, compartiendo contigo y sabiendo que estamos los unos y los otros para apoyarnos. He oído, indagando sobre el voluntariado, una palabra que me llamó la atención, la retroalimentación del voluntario. Alude sin duda a la recompensa que no solamente cumple la exigencia ética de hacer lo que se hace, sino además la compensación. Es decir, que tanto el que es ayudado como el que ayuda reciben la misma recompensa. Totalmente. Y yo creo que el ejemplo, otra vez, perdón que vuelva al tema, ha sido estos meses. Todos teníamos muchos problemas, todos teníamos una situación de incertidumbre, pero ha salido ahora un estudio muy bonito que dice que los voluntarios se está viendo que han tenido muchos menos problemas mentales que el resto de la ciudadanía, porque el sentirte que podías hacer algo en un momento de incertidumbre, pues ha ayudado mucho también a estas personas. Y es verdad que sin conocerse a uno mismo es imposible poder ayudar libre, espontánea y eficazmente a los demás. Bueno, yo creo que es un proceso de crecimiento interno, por eso es muy importante empezar en los colegios, pues la ley del voluntariado actual permite incluso a los niños de mayores de 12 años hacer un voluntariado, pero ahí nosotros también somos muy claros en decir, depende qué voluntariado. Porque bueno, esta es una mente de construcción que también hay determinados temas que pensamos que igual no están preparados, pero sí que se vaya creando esa semilla para que luego como ser humano vayamos creciendo y nos vayamos profesionalizando como voluntarios. Aquí tenemos auténticos profesionales del voluntariado. Hablaremos de cuál es el proceso de captación, aceptación, formación y tal. Pero quería hacerte una pregunta. La acción social, por lo menos aquí en Mensajeros, es fundamental. Quiero que nos hables de ella. Pero también el accionariado medioambiental, que es también fundamental. Pero vamos a empezar con el social, que es el que creo yo que más conoces. Sí, pero sí que es cierto que se está dando todo un giro en Mensajeros para alinear todas nuestras actividades a los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que todos, como ciudadanos, como empresas, como actores de este mundo, debemos alinearnos, y es un trabajo que estamos haciendo ahora desde todos los departamentos de Mensajeros. Es cierto que el voluntariado de Mensajeros es de acción rápida. Yo siempre digo, si vienes aquí a un proyecto tranquilo, a hacer siempre lo mismo, pues quizá no es tu sitio, porque vamos un poco creciendo según estamos en la calle, estamos con la gente, entonces nos vamos adaptando un poco a las realidades de cada momento. Estamos muy centrados en proyectos de alimentación. Cuando se abrió la iglesia de San Antón, lo primero que vimos es que la gente seguía pasando hambre, que en ese momento uno de cada cuatro... En Madrid. En el siglo XXI. En el siglo XXI, uno de cada 4 niños pasa hambre. Yo he tenido la gran suerte de vivir en África y te piensas que es eso, lo que ves en la tele. No, pasaba en Madrid, y eso mucho antes del coronavirus. Entonces vimos que era una respuesta de emergencia que teníamos que dar y que por desgracia seguimos dándola. Sí que es cierto que luego estos proyectos pues se van cogiendo forma y se va trabajando el porqué de esas personas han acabado en esta situación y poder ayudar, como es el proyecto de Hogar de Oportunidades, en el que vemos que hay personas que sí pueden salir de ese círculo, pero están con una problemática a las que hay que apoyarles y en una cuestión de habitabilidad. Entonces, se trabaja con estas personas. Tenemos ahora trabajo social, que toda persona que viene aquí pues porque tiene la necesidad de comer una vez al día, tiene un seguimiento social, e intentamos que en la medida posible esos casos o se deriven o encuentren una solución que no dependan de este tipo de recursos. Pero por desgracia me da a mí que nos queda tiempo de estar por aquí. Porque
porque hoy ya no se trata de ayudar, ya lo he dicho aquí en estos micrófonos, ya no se trata de regalar peces, sino de enseñar a pescar, y ni eso siquiera. Hoy hay que enseñar a personas a pescar que a su vez ayuden a los demás a seguir pescando. Sí, y además es un tema de voluntad. Yo tengo, mi idea es que una de las cosas más necesarias es la voluntad política. O sea, esto es una realidad que nos afecta a todos, y si todos no aportamos, pues sería difícil salir de estas situaciones. La ayuda de los voluntarios medioambientales, la vemos, quizá es la más espectacular, la que quizá salga más en los medios de comunicación. Háblanos de ella. Bueno, yo como te decía, proyecto medioambiental en sí, Mensajeros no lo tenemos, pero sí que es algo transversal que está afectando a las ONGs, a los políticos, a las empresas y al ciudadano de a pie. Yo a mis hijos les digo, si es que tienes que empezar desde muy pequeños sabiendo que el plástico se mete en un sitio, cosas que cuando éramos pequeños nosotros era impensable. Y sin olvidar que una vaca sana da mejor leche, más reproductora y la gente se beneficia de ello, claro. Sí, eso es así, pero mira, ahora que decías eso, hace unos años, cuando los antiguos ODS, que eran los Objetivos del Milenio, se hablaba de cómo a nivel tecnológico el mundo ya está preparado para acabar con la pobreza, para acabar con los problemas de educación, pero es que muchas veces cuesta más una subvención a una vaca de la Unión Europea que erradicar el hambre en un determinado país. Es cuestión de voluntad, sin duda. Los ODS creo que nos marcan una meta a todos, que o cambiamos, porque la tierra nos está dando avisos, sin duda. Como experta en voluntariado, ¿qué tal tratan los gobiernos al voluntariado? ¿Recibe un buen trato, justo trato? ¿Se podía hacer mucho más? A ver, yo creo que en España que veníamos con retraso en cuanto a solidaridad, voluntariado profesional. Éramos más de la época quizá de la caridad. En eso hemos dado pasos muy grandes, y ahora mismo hay plataformas estatales de voluntariado, hay plataformas por las comunidades autónomas, los ayuntamientos, hay proyectos que financian al voluntariado. O sea, yo creo que ya todos tenemos muy claro la importancia del voluntariado. Con lo cual, yo creo que maltratados no, que se podría hacer mejor, sí, como todo. Vamos a ver, yo soy una persona inquieta, me aburro en casa, no sé qué hacer y de repente oigo esto de voluntario. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ponerme en contacto con Mensajeros o con cualquier otra ONG? Mira, me encanta esa pregunta porque además nos la hacen mucho. Yo creo que lo primero es informarse, eso es clarísimo. Dejemos atrás esas frases que nos dirían a nosotros, pero el dinero llega, pero lo que yo hago sirve. Yo creo que ya hemos pasado de etapa. Está claro que el dinero llega, pero nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de informarnos. ¿Dónde voy a colaborar? ¿Qué hacen? Hoy en día a través de la página web. Y luego muchas de ellas, la gran mayoría, pertenecemos a plataformas de voluntariado donde además ahí se informa qué tipo de voluntariado quieres hacer, cuál es tu perfil, y te pueden derivar a la ONG según el objeto al que se trabaje. Mensajeros tenemos la gran suerte de que se transmite cercanía y tenemos mucho voluntariado. De hecho, aprovecho a decirte, por si nos oye alguien, no tenemos ahora mismo capacidad para acoger a todo el voluntariado que se nos presenta por las medidas sanitarias que hay en la actualidad. No podemos llenar los proyectos de voluntarios, y entonces tenemos todo ahora muy reducido. Lo que hemos hecho ha sido readaptar y fomentar mucho el voluntariado digital. A través del Departamento de Desarrollo estamos trabajando, se ha hecho ya la primera reunión virtual con nuevos voluntarios, y donde nosotros como entidad tenemos la obligación de explicar cuál es nuestra misión, nuestra visión, y que la persona decida si quiere. En ese momento se acciona lo que es el manual del voluntariado, que rige la ley y en la que yo quiero pensar que prácticamente todas las ONGs estamos ya metidos. La web de Mensajeros es tan buena que me ha convencido, y entonces un día encamino mis perdidos pasos a Hortaleza 63 y me encuentro a mucha gente con chalecos amarillos, algunos azules y amarillos, y me siento a que me expliquen esto. Supongo que como no sé hacer nada me tendrán que
que formar. No, mira, desde justo el 2015, cuando cambió la ley, Mensajeros apostó por profesionalizar el departamento del voluntariado. De hecho, yo llevo casi ya 20 años en Mensajeros y pensaron, pues Blanca, si puedes, vamos a dar un empujón a este departamento. Porque, como decíamos antes, tiene que haber un compromiso, tiene que haber una profesionalización. Entonces, la persona que se acerca aquí se le da un email o un teléfono de contacto para que contacte con nosotros, y en ese momento se hace una reunión donde se explica todo, tanto nosotros como las personas, sus dudas. Una vez que la persona decide, pues sí, es la ONG que me gusta la acción que hacen, empezaría el voluntariado. En ese momento tenemos obligación como entidad y como voluntario firmar un acuerdo entre las partes, en qué vamos a colaborar, cuáles van a ser mis funciones, cuáles van a ser mis horarios, un acuerdo que se da una copia a la persona voluntaria y otra nos quedamos nosotros. La persona es asegurada, tenemos un seguro de responsabilidad civil colectivo en el que la persona, cuando desarrolla la actividad, está asegurada por la entidad. Se le ofrece todos los elementos que necesite como es el chaleco amarillo, para identificativo, y en ese momento la persona... Y una cosa, perdona, que introdujo, tú que eres abogado, la ley del 2015 es el voluntario debe firmar un certificado de que no tiene antecedentes penales. En el caso de que trabaje con adultos, en el caso de que trabaje con menores, ese documento lo tiene que solicitar el Ministerio de Interior para ver que no tiene ninguna condena por delitos sexuales. Eso nos parece bien, es una medida porque trabajamos con gente muy vulnerable, en situación muy vulnerable, entonces tenemos que cuidar mucho con las personas que estamos en contacto unas con otros. Cuando era un crío en el colegio me gustaba mucho y me sigue gustando el atletismo, y me fui a un entrenamiento y me puse en disposición del entrenador y digo, ¿qué prueba puedo hacer? Bueno, me estuvo observando y dice, pues mira, tú medio fondo, que es lo que hice. Supongo yo que cuando se presenta el voluntario, eres tú como técnica, como experta, la que decide cuál es el área que más se ajusta a las aptitudes, las facultades, las potencialidades del que se presenta. Sí, a ver, es verdad que hay un trabajo conjunto incluso luego con los coordinadores directores de cada proyecto, porque la persona responsable de San Antón o del Teléfono Dorado dice, este es el perfil que necesito. Muchas veces, de hecho, las reuniones las hacemos conjuntas con todos los coordinadores, pues para ver cuál es el perfil que se adecua, pero yo creo que es un trabajo conjunto. Siempre suelo decir, no quieras hacer todo el primer día porque es lo que te sale. Teresa Calcuta solo hubo una. Preferimos que empiecen poco a poco y que además demos espacio a que mucha gente, porque hay mucha inquietud, pueda estar en los proyectos de voluntariado. Si una persona hace diferentes trabajos durante la semana, pues estamos quitando la posibilidad de que otra persona entre en la organización como voluntario. Y luego, poco a poco, se va autogestionando, tanto el voluntario como con el director de su proyecto, y va funcionando. Y por suerte, pues ya te digo que tenemos un índice muy elevado de estancia de los voluntarios en Mensajeros. ¿Cómo son? Describe aproximadamente los cursillos de formación. Bueno, luego efectivamente primero la formación principal es quiénes somos, porque creemos muy importante que sepan dónde van a colaborar, a qué se dedican, cuáles son sus valores, eso me parece fundamental. Luego, al trabajar en red con las plataformas de voluntariado, muy habitualmente nos van informando de cursos que se hacen, de la ley del voluntariado para que la conozcan mejor, formación de escucha activa, muchas veces para los voluntarios mismos, cómo conservar la motivación, todo eso específicamente entre los directores de cada proyecto conmigo, pues vemos, pues mira, este curso sería muy bueno para Teléfono Dorado, por ejemplo, o para la despensa de San Antón. Ahora la realidad es que la formación virtual pues nos está cambiando muchísimo a mejor en este tema. Entonces, mucha gente que decía, es que yo trabajo y me es imposible ir a esta formación que hacéis vosotros sobre diversidad. Ahora, al ser cursos no presenciales que muchas veces se graban, pues la gente está participando mucho más en la formación. Bueno, ya ha llegado un sujeto, ya se le ha formado, ya aproximadamente se sabe dónde va a servir esto mejor y cómo se elige la actividad, porque desgraciadamente hay una materia social sobre la que actuar inmensa, ¿no?
Bueno, yo he de decir que la capacidad de difusión de Mensajeros de la Paz es muy grande, con lo cual mucha de la gente que viene ya se ha informado por todos lados y conoce perfectamente los proyectos. Entonces nosotros se trata de darle forma y de transmitir también el compromiso que requiere cada proyecto. Eso yo creo que es importantísimo. Aunque uno se sienta muy bien, sea muy buena persona y tenga esa inquietud, tiene que tener un compromiso, porque yo siempre lo explicamos en las reuniones, esto es una cadena. Si uno falla, afecta al otro y al otro. Entonces, no nos sirve tanto que una persona, yo vendría todos los días, no, el día que vienes, vienes. Luego, por supuesto, te puede pasar cualquier cosa, a todos nos puede pasar, pero esa responsabilidad existe también en el voluntario de avisar con tiempo. Pero mira, no te he dicho nada porque he hablado con Marisa, que como justo iba, entre ellos ya trabajamos en equipo y yo creo que el compromiso es muy importante, tanto de la entidad como del voluntario. Porque no es suficiente la buena intención y la mejor voluntad, sino que hay que saber hacer. Sí, efectivamente. Además, como hablábamos, y tú lo sabes mejor que nadie, yo siempre distinguimos entre dos tipos de voluntariado. La acción social de emergencia, como es el dar alimentos, la escucha, acompañamiento a una persona, a un voluntariado, una enfermera, un abogado, que lo que ofrece es su profesión de una manera voluntaria, un determinado número de horas a la semana, al mes. Todo eso tiene que estar trabajado y coordinado. Y la aceptación de determinados requisitos, como por ejemplo el saber y ser consciente de que se entra en una organización jerarquizada, que hay que obedecer órdenes y someterse, claro, Sí. Sí, eso lo explicamos mucho y por eso hago siempre mucha referencia a los directores de cada proyecto. Un voluntario muchas veces en los proyectos estará trabajando y haciendo la función. Solo es raro, normalmente suelen trabajar en equipo, pero siempre va a haber un coordinador de Mensajeros de la Paz que es el que va a dar las pautas, porque claro, si cada uno decidimos, hacemos lo que queremos y encima con esa inquietud de esto es por el bien de los demás, yo les digo, somos muchas entidades, ahora hoy en día hay muchísimos recursos y se trabaja mucho en red, no estamos aquí para ser psiquiatras en el teléfono dorado, por ejemplo, estamos para escuchar y acompañar y compartir, por ponerte un ejemplo, o si alguien quiere introducir un cambio en San Antón, en Robin Hood, háblalo con el coordinador, porque igual es buenísimo el cambio y nosotros no lo habíamos visto, pero igual hay alguna razón que tú desconoces por no estar, y yo creo que eso es parte de uno de los grandes valores del voluntariado de Mensajeros, que intentamos y creo que casi conseguimos el trabajo en equipo. Trabajar para Mensajeros tiene, creo que, muchos requisitos, pero uno fundamentalmente, que es una cierta solidaridad con el Padre Ángel y con la institución. Eso se tiene que traducir forzosa y necesariamente en un trato cordial, amable. Me da no sé qué decirlo, pero lo voy a decir como lo siento. Amor. Tratar a la gente con amor. Me decía el Padre Ángel, ¿tú cuando has dado esto limosna alguna vez? Sí. ¿Y has mirado a los ojos a quien se la das? Pues no. ¿Y le has tocado? Esas frases del Padre Ángel que te dejan helado. Que te dejan helado, pero es verdad que el voluntario sepa que cuando ingresa en Mensajeros el compromiso requiere un IVA y es una dosis de afecto tremenda. Tremenda, y yo creo que es verdad, y además lo decimos, oye, tú puedes tener problemas porque todos tenemos problemas. Si puedes, aparca esos problemas cuando vayas a hacer tu acción voluntaria e incluso luego nos apoyamos, porque es verdad que tras esta situación que nos ha afectado a todo, hay voluntarios que han pasado a ser usuarios y con la dificultad que tiene eso y el sentimiento de empatía y solidaridad es que es digno de admiración. Yo muchas veces es que me emociono, te lo comentaba antes, digo, a mí me pasa que hablando del voluntariado me emociono y a veces tengo que decir que no es mi familia, o sea, que los he conocido en mi trabajo. Bueno, en alguna medida. Pero en alguna medida son parte de tu vida y eso yo creo que es una de las grandes riquezas del trabajar en Mensajeros con el Padre Ángel. Yo, en cuanto a mi experiencia personal, puedo decir que una de las cosas más atractivas del voluntariado es descubrir un mundo que uno creía no existía. Sí. San Antón es un mundo inaudito dentro de Madrid. Nos hemos hecho nos hemos formado una idea en la cabeza de lo que es una ciudad moderna, rica, dinámica, que lo es, pero además es terrible, y hemos comentado antes los casos y las situaciones y las personas que lo pasan mal, y es realmente terrible, y echar una mano a esa gente es... El hospital de campaña, que como empezó el Padre Ángel llamándolo, es que es así. Es que aquí vivimos todo tipo de experiencias de vida que además cualquier día nos podrían afectar a nosotros.
Vamos a hablar del corporativismo, que es un voluntariado específico, es decir, el voluntario tiene algo de espontáneo, el que se arroja por las buenas al ruedo, pero el corporativismo implica además meterse en una organización que te va a exigir. A ver, sí. Efectivamente, o sea, como tú decías, la ONG tiene sus criterios y aunque somos todos muy empáticos, muy solidarios, hay una serie de criterios que hay que cumplir. Yo no sé si al hablar de corporativismo lo podría relacionar, si me dejas, con el voluntariado corporativo. Claro. Que eso es algo que además creo que es precioso, que está cambiando, creo y quiero pensar que está muy alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es que hoy en día cada vez son más las empresas que apuestan por el voluntariado corporativo. Apuestan por ellos como empresa porque son conscientes de los beneficios que tiene tanto como empresa como para sus empleados, dando la oportunidad a esos empleados de poder hacer un voluntariado que igual nunca se lo habían pensado. Lo que tú dices, que a veces ni te planteas el ser voluntario. Anda, pues mi empresa está colaborando en este proyecto y encima me ofrece la posibilidad de hacer un voluntariado y tocar y sentir pues la vida, porque esto es la vida. Y cada vez son más las empresas que están apostando por ello. Hoy en día creo que el último estudio que se hizo es que el 70% de las empresas españolas ya realizan alguna actividad de voluntariado corporativo. Muchas veces, además, es como dar un ejemplo a tus empleados. Aquí han venido grandes directivos y de grandes empresas, y luego hay listas de espera para hacer el voluntariado. A mí me llaman de empresa, danos otro hueco porque es que estamos con lista de espera. Me parece que son luego portavoces de una inquietud social importantísima. Tuve que ir hace ya un par de años a recoger un cheque que una empresa había dedicado a mensajeros de la paz. El ambiente era pues en un campo de golf, un ambiente pues muy poco propicio a pensar en los demás y en los vulnerables. Y si esto lo regamos con 1, 2, 3 o 4 copas de vino comiendo, pues el ambiente. Y cuando me dieron el cheque, dirigí unas palabras y se hizo un silencio impresionante. Sí. No sé por qué, pero se tocaba una fibra en el ambiente menos propicio que afortunadamente la gente captó. Sí. Hay que incentivar. Ese lado que tenemos todos, yo estoy seguro, hasta los malos malísimos, como dicen mis hijos, ese lado con un crecimiento personal, y si encima hay una entidad que te ayuda, sale y florece. Por eso yo creo que es muy bueno y muy de agradecer que las empresas estén en ese momento. El otro día me enviaba el Padre Ángel una noticia de prensa que me encantó, que hablaba del liderazgo con propósito. Y es verdad, por eso no quiero decir nombres porque son tantas empresas las que están, pero es que cada vez más los grandes ejecutivos de las empresas tienen clarísimo y dan una importancia y una relevancia al Departamento de Responsabilidad Social Corporativa, al voluntariado corporativo, que nos abren las puertas a muchas cosas. Estamos condenados a entendernos porque el mundo más justo lo conseguimos entre todos. Si no... Supongo yo que lo que hemos hablado al principio, el virus ético que de repente nos ha infectado, de repente los empresarios y los directivos han entendido que las empresas, si no tienen una finalidad o por lo menos un aspecto social de los muchos que pueden tener, no solamente ganar dinero, no vale para nada. Si los bancos no tienen acciones sociales... Totalmente. Y tiene que ser así. Eso sí, mira, es una de las cosas que igual este virus pues ha traído y ojalá se quede. ¿Cuántos voluntarios tiene hoy Mensajeros? Supongo yo que el número fluctúa porque hay gente que va, que viene, que vuelve, que se queda. ¿Cuántos aproximadamente? Sí, a ver, teniendo en cuenta que ha habido una reducción pues por las medidas coherentes con las autoridades sanitarias en ese momento, pero rondamos siempre solo en Madrid unos 400 voluntarios y voluntarias. Como te decía, es verdad que haciendo ahora las estadísticas para la memoria hay un porcentaje un poquito más elevado de mujeres. Es así, hay que decirlo. De la misma manera que la media de edad antes estaba en casi 60 y este año, haciendo todos los números para la memoria, pues ha bajado a 53 la media. Es verdad que tenemos chicas y chicos de 18 y 19 años, e incluso alguno que en su bachillerato también está haciendo un voluntariado, que luego nos llaman de los colegios, es que vienen, que son otras personas. Digo, bueno, es que es una oportunidad que se le da a esta persona dentro de su crecimiento profesional, académico y personal. No hemos hablado de un voluntariado exótico. Es el voluntariado de viajes
y el voluntariado vacacional. Hay gente que dedica sus vacaciones a ir a hacer montaña a Nepal y además a colaborar en la construcción de una escuela. O hacen un viaje medio solidario, medio turístico. A ver, buena pregunta, pero delicada. Efectivamente, yo creo que, como hemos hablado antes, la inquietud la tenemos, pero sí, pienso que siempre hay que canalizarlo a través de una entidad social. Una cosa es ser voluntario, otra cosa es ser voluntarioso. Entonces, si tú quieres hacer un voluntariado, infórmate. Hay ONGs que además muy profesionales en este tema de ofrecer tus vacaciones, pero para ir a ayudar, no solo para un voluntariado de fotografía o de hacer algo, porque muchas veces si la entidad no está preparada, el que acoger de repente a 10 personas que vienen o a 2 personas, pero que realmente la entidad no tiene ese proyecto y no lleva a cabo ese proyecto, al final acaba siendo un problema para el país, a la persona que trabaja en el país como para el que va. Entonces yo hablaría de voluntariado profesional. Tienes tiempo, además sabes que tienes algo que puedes aportar. Infórmate, prepárate y dirígete a las plataformas. Informan muchísimo cuando se acerca el verano a aquellas entidades que realmente sí tienen un voluntariado que puedan hacer. Porque la profesionalidad es eficacia. Es eficacia, en este momento sí. Bueno, estamos ya terminando, pero aquí quien tiene la palabra es Blanca y la voy a pedir que se dirija a todos vosotros, al público que nos puede estar escuchando, para fomentar, para atraer a gente, a Mensajeros de la Paz, por supuesto, o a cualquier otra ONG o a cualquier asociación que se dedique a echar una mano a los que más lo necesitan. Sí, no, te lo agradezco. Yo creo que además los dos somos muy entusiastas y yo creo que aquí lo hemos transmitido de alguna manera, siempre además avisando que entiendo que la frustración de una persona que quiere ser voluntario y no consigue llamar a la puerta o en el momento adecuado, eso es una frustración difícil además de gestionar tanto para la persona como para la entidad. Entonces, gracias a todos los años de experiencia que tiene ya este sector, existen plataformas en donde se informan y nosotros como entidad también publicitamos las vacantes que podemos tener y las necesidades que podemos tener de voluntariado en diferentes campañas y bueno, que no se rindan, que también hay maneras de formarse y de prepararse para hacer ese voluntariado. Y bueno, pues que aquí estamos y que estamos todos un poco para lo mismo, con la creencia de que podemos entre todos aportar nuestro granito de arena. Gracias, Blanca. La misa de 12 nos echa. La verdad es que ha sido la primera entrevista en la que me he emocionado y no soy el único que ha estado a punto de quebrarse, pero es que el tema es esencial, maravillosamente esencial, porque los voluntarios cada vez son más importantes y sobre todo cada vez nos hacemos todos más dependientes de alguien que altruistamente te viene a echar una mano. Eso es fundamental. Bueno, pues creemos que el tema ha merecido la pena, creemos haberlo tratado razonablemente de forma completa, que os haya servido para algo. Ya sabéis, los miércoles de San Antón, un encuentro social, cultural, religioso, desde Mensajeros de la Paz, en esta madrileña calle de San Antón, de Iglesia de San Antón, en la calle Hortaleza. Todos los miércoles un encuentro para todos vosotros. Dando las gracias a Blanca, os doy las gracias a vosotros por vuestra atención y hasta el próximo miércoles. Hasta luego.